Hola amigos del inglés fácil y fluido. En este vídeo voy a contaros lo que os falta por saber para manejar correctamente los tiempos verbales simples, que os recuerdo son aquellos que en español se formulan con una sola palabra. Si manejáis bien estos tiempos, los tiempos compuestos os van a resultar muy sencillos, así que no pierdas una palabra de lo que te voy a contar en este vídeo, porque además al final voy a daros una clave súper interesante. Os voy a explicar también cómo hacer para aprenderos los verbos irregulares, porque sé que muchos de vosotros los habréis aprendido a base de cantar las típicas 3 columnas, pero hay formas más sencillas y productivas. También podrás descargarte un PDF en el cual te muestro todas las correspondencias para que puedas formular bien todos los verbos simples sin necesidad de aprenderte los nombres gramaticales, lo cual, ya te adelanto, te va a facilitar un montón a conjugar cualquier verbo con fluidez. El primero de los tiempos que vamos a trabajar es el gerundio. Y lo primero que vamos a hacer es dejar de llamarlo gerundio. Cuando llamas a los verbos por su nombre gramatical, en realidad te estás complicando la vida, porque te obligas a ti mismo o a ti misma a dar dentro de tu mente pasos innecesarios que hacen que tu inglés sea más lento. Al principio ralentizan y dificultan el aprendizaje. Y haciendo caso de lo que te acabo de decir, a partir de ahora no lo vamos a llamar así. Vamos a referirnos a este tiempo como ese tiempo verbal en el cual los verbos acaban en ando o endo. Comiendo, amando, durmiendo, cortando, bebiendo. Cuando un verbo acaba en ando o en endo, lo único que tienes que hacer es coger la raíz del verbo en inglés, que te recuerdo que coincide con el presente del verbo que sea que estás pensando, y ponerle al final la terminación correspondiente, que en el caso de los verbos que acaban en ando o endo es ing. Solo coger la raíz del verbo y poner detrás ing. Si dices, mi cámara está grabando, grabar en inglés es record. Así que lo único que tienes que hacer es decir record y ponerle detrás ing. My camera is recording. Record con ing. La ing es la terminación que en inglés equivale a la que nosotros usamos en español cuando usamos este tiempo verbal. Es decir, ando o endo en inglés se dice con ing. De verdad que no te lo puedo hacer más fácil. Veamos otro ejemplo. Mi hermano está cortando la hierba. My brother is cutting. Cortar es cut, cortando es cutting. My brother is cutting the grass. Estamos enseñando inglés. We are teaching English. Comer, eat, comiendo, eating. Escuchar, listen, escuchando, listening. Traducir, translate, traduciendo, translating. Podría ponerte muchos más ejemplos, pero son todos iguales. Este tiempo en particular es importante que lo manejes con soltura, porque una buena parte de los tiempos compuestos, en realidad la mitad de los tiempos compuestos en inglés, termina el verbo con un verbo de estos que acaban en español en ando o en endo. Por ejemplo, estaré comiendo, estarás viajando, estuvo visitando a... ¿no? Todos estos tiempos compuestos se hacen con verbos que en español acaban con ando o endo. Ando o endo en español, ing en inglés. Hablar speak, hablando speaking. Ladrar bark, ladrando barking. Y así. Veamos ahora cómo hacer el futuro. En inglés, igual que en español, se puede hacer el futuro de dos formas. Porque tú puedes decir, me iré de excursión el año que viene, o el año que viene me voy a ir de excursión. En este vídeo nos vamos a centrar en el me iré de excursión, porque para utilizar voy a hay otro vídeo un poco más antiguo en el cual lo explico. Para hacer el futuro en inglés no hay que romperse la cabeza. Lo único que hay que hacer es coger la raíz del verbo y poner delante la palabra will. Difícil, ¿verdad? Cualquier verbo que quieras poner en futuro, lo único que tienes que hacer es poner delante will. Por ejemplo, el verbo ir. Yo voy a Madrid. I go to Madrid. Yo iré a Madrid. I will go to Madrid. Yo vuelo en un avión estupendo. I fly in a fantastic plane o amazing plane, o como quieras. Yo volaré en un avión estupendo. I will fly. Yo busco. I search. Yo buscaré. I will search. Él busca. He searches. Él buscará. He will search. Mi perro corre. My dog run. Mi perro correrá. My dog will run. Y ya está. Como ves, es un verbo súper complicado. Hay que ponerle will delante
y listo. En realidad no tiene mucha complicación. Si te ciñes a esto, harás bien el futuro sin tener ningún problema. Así que como este verbo es sencillito, pasamos al siguiente, ¿vale? Ahora tú vas y piensas en tu mente española. Oh, me comería otro trozo de pastel, o estaría encantado de ir a cual sitio, o viajaría a ese sitio sin pensarlo. Viajaría, comería, estaría. Son tiempos que acaban en ería. Esa terminación ería, cuando la oyes en tu mente española, la puedes pasar al inglés de una forma tan simple como cogiendo la raíz del verbo y poniendo delante would. Es la forma más sencilla de plantearlo dentro de tu mente porque no tienes que hacer ningún cálculo. Tú oyes, yo comería, comer, eat, I would eat. Me gusta el chocolate, I like chocolate. Me gustaría el chocolate, I would like chocolate. No tienes que hacer nada más que eso. Coger la raíz del verbo, que como sabes es la palabra que coincide con el presente del verbo que sea, y ponerle delante la palabra would. Pero hay dos excepciones. Cuando tú piensas en español debería o podría, no se hace poniendo el would delante del verbo deber o delante del verbo poder. Hay dos palabras concretas en inglés para estas dos formas de decir. Cuando quieres decir podría, lo correcto sería que dijeras could. Y cuando quieres decir debería, lo correcto sería que dijeras should. Esto lo vamos a explicar un poquito más en detalle cuando hablemos de los verbos raritos, que ya te he hablado de ellos un poquito en el primer vídeo. Para el resto de los verbos, cuando en tu mente española oigas que acaba en ería o en iríamos, no comeríamos, grabarían, entonces ya sabes que lo único que tienes que hacer es poner would delante y listo. Eso sí, por favor, esta palabreja would, aunque la veas escrita con una L de Lisboa, esa L de Lisboa no se pronuncia. Suena muy de principiante, muy cateto decir buld. No digas buld, por favor. Es una L muda. Y sucede lo mismo con algunas otras palabras que terminan igual, como should y could, que acabamos de ver. Tampoco se pronuncia la L. Vemos un par de ejemplos. Yo montaría en bicicleta. I would bike. Pepe saltaría ese río por su novia. Pepe would jump that river por su novia. Would jump. Respiraría mejor si estuviera, no sé, más sano. I would breathe better if I lo que sea. Would para todas las terminaciones que sean en ería. Fácil, ¿verdad? Venga, pues pasamos al siguiente. ¿Cómo hacemos el pasado en inglés? Pues de una forma muy fácil. Pero antes de explicártela, me gustaría que entendieras que en inglés hay cosas, y esta es una de ellas, que no funcionan igual que en español. Nosotros hablamos en pasado de tres formas diferentes. La primera es, te lo pongo con un ejemplo, trabajé, yo trabajé. La segunda es yo trabajaba, las dos son formas del pasado. Y la tercera es la que se utiliza para completar los verbos compuestos con el verbo haber. Yo he trabajado, ella ha trabajado, mi padre ha comido, el hombre ha podado los árboles. Todas estas formas que en español acaban en ado o ido. Es una forma de pasado. Técnicamente se llama participio, pero es una forma de pasado. Así que las tres formas que en español tenemos de formular el pasado con los verbos regulares se forman de la misma manera, que simplemente añadiendo ed al final de la raíz del verbo. Así, yo camino es I walk, yo caminé, I walked, yo caminaba, I walked, he caminado, walked también. Es sencillo, si el verbo es regular, sea el tipo de pasado que sea, pones ed al final y queda resuelto. Ten en cuenta, eso sí, si quieres hacerlo bien, que esa ed del final no suena como ed. Es muy frecuente que la gente, cuando está empezando a aprender inglés y ve escrito un tiempo verbal como worked, lo lea casi así, pone un poco de acento worked. No se pronuncia ed. Esa ed suena... Lo más cercano es decir que suena como una T. Worked. Abrir, open. Abrir también es un verbo regular. Yo abrí o yo abría, opened. Lo mismo da. Y yo he abierto. Es verdad que la regla es para los verbos que acaban en ado o oído, pero abierto es un verbo irregular en español y en vez de acabar en ado o oído acaba en abierto, aerto. Bueno, pues en este caso da igual. Abierto también es opened. Cualquier pasado con opened o cualquier otro verbo regular es la raíz del verbo más la ed al final.
y ya está. Record es grabar. Recorded es grabado, grababa o grabado. Así pues, para manejar los tiempos regulares en inglés, en pasado, lo único que tienes que hacer es, en cuanto te oigas pensar en algo que es pasado, ponerle al final ed y pronunciarlo como una T, por favor. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Bueno, verbos irregulares ya te adelanto que los hay en todos los idiomas, por lo menos en los que yo conozco. En español no dices abrido, dices abierto, no dices cabo, yo cabo en ese coche, dices yo quepo. No dices, oh, espero que haya mucha gente, no, dices espero que haya mucha gente. Hay verbos irregulares en todos los idiomas y en inglés también. La particularidad que tienen los verbos irregulares en inglés es que el pasado lo hacen a su manera, que ahora veremos cuál es. Pero ya te adelanto, no es poniendo ed, es diferente. Otra, los verbos irregulares te los suelen mostrar siempre en 3 columnas. En la primera va el presente, en la segunda va el pasado, uno de los 2 pasados normales, como comí o comía, y en la tercera columna va el pasado que se utiliza para formar los tiempos compuestos con haber. Comido, bebido, subido, amado, trabajado. Son un cierto número de ellos y además lo malo es que son irregulares entre ellos. Quiero decir, unos hacen el pasado de una manera y otros de otra. Unos son los 3 iguales, como read, que son los 3 iguales pero se pronuncian diferente, otros son los 3 iguales y se pronuncian igual, otros son iguales los 2 primeros y el último no, y así tienes todas las variantes posibles. Así que los verbos irregulares no nos queda otra que aprenderlos de memoria. De momento, tienes que saber que si quieres decir algo en pasado con un verbo irregular, tienes que conocer cómo se dice ese verbo en presente, cómo se dice en cualquiera de los pasados simples y cómo se dice también en esa forma del pasado que utilizamos para formar los tiempos compuestos. Te recuerdo, los que acaban con ado o ido. Te pongo un ejemplo. Forget es olvidar. Forgot es olvidé u olvidaba. Y forgotten es olvidado. Sleep es dormir. El pasado de dormir es slept. Y el otro, el pasado de los tiempos compuestos es slept también. Drive es conducir. Drove es conduje o conducía. Y driven es conducido. Tienes para todos los gustos. ¿Cómo hacemos entonces para aprendernos estos verbos? Después de darle muchas vueltas, porque ya sabes que yo procuro siempre no solo explicarte las cosas, sino además explicarte cómo tienes que hacer para aprendértelas. Puedes hacer 2 cosas, coger una lista de verbos irregulares y ponerte a cantar los verbos irregulares por columnas hasta que se te queden grabadas, lo cual es eterno, aburrido y desmotivador, o hacer otra cosa que te voy a explicar. Yo tuve que pasar por ese proceso. De pequeño, cuando intentaban enseñarme inglés sin éxito, ya te lo digo porque yo logré aprenderlo gracias a que desarrollé todo esto, pero mucho más adelante, pues yo me vi en clases particulares recitando forget, forgot, forgotten con todos mis compañeros de clase. Be, was, been, get, got, gotten, drive, drove, driven, y así hasta el infinito. Problemas que tiene esa práctica. 1. Hubo verbos a los que le dediqué atención y tiempo, porque me obligaban, pero se lo dediqué, que no los he usado en años. Yo seguro que alguno no lo he dicho nunca. ¿Por qué dedicarle un tiempo a unos verbos que no sabes si los vas a usar ahora o dentro de vete tú a saber cuándo? Por un lado. Por otro lado, si a lo mejor tú no necesitas decirlo en pasado todavía, ¿para qué te vas a aprender el pasado? Si quieres aprenderte los verbos irregulares, lo que tienes que hacer es aprenderte bien, claro, el presente. Porque aunque sean unos de una manera y otros de otra manera, es verdad que todos se parecen a su equivalente en presente. Bueno, prácticamente todos. Menos algún verbo rarito como el verbo to be, prácticamente todos. Forget se parece a forgot y a forgotten. Drive se parece a drove, driven. Speak se parece a spoke, spoken. Por eso mi consejo es que dediques tus esfuerzos a aprenderte el presente antes de nada. Primero sabe cómo se dice olvidar, dormir, conducir, la palabra que corresponde con el tiempo en presente. Los de la primera columna de esas hojitas con 3 columnas llenas de verbos. Apréndete esa. Sabe cómo se dice en presente cualquier tiempo. Porque sabiendo esto, sabes hacer también el futuro. Sabes hacer los tiempos que acaban en ería. Sabes hacer muchas cosas. Solo con eso ya haces un gran avance. Y una vez que lo hagas,
cuando lo necesites, cuando te encuentres el tiempo pasado o ese otro tiempo que acaba en ado, ido para los tiempos compuestos con haber, cuando te lo encuentres en un libro o lo quieras decir, entonces en ese momento vas y miras en tu móvil o en el diccionario cómo se dice ese tiempo, ese verbo que ya conoces en pasado. Hacerlo así te va a resultar mucho más cómodo y además más fácil de aprender. Otra cosa es que te estés preparando un examen para certificar un grado y necesites saberte un montón de verbos irregulares. Vale, eso es otra historia. Pero si lo que quieres es hablar, vete aprendiendo las cosas según las vayas necesitando. Y así no te pasará como a mí, que me tuve que aprender tropecientos verbos a base de repetirlos y repetirlos, algunos de los cuales pues yo no sé si los he llegado a usar porque no entran dentro de las cosas que yo suelo decir o no encajan conmigo. Espero haberte ayudado, espero haberte aclarado cosas en relación con cómo se manejan los verbos. Ahora lo que quedan son los tiempos compuestos, pero vas a ver que si esto que te he explicado en estos dos primeros vídeos lo tienes claro, los tiempos compuestos te van a resultar muy fáciles. Los vamos a ver en los siguientes vídeos. Te deseo un feliz día y si le das al like, pues te lo agradecería mucho, que es un vídeo muy largo y cuesta trabajo hacerlos. Y si te suscribes, me darás una gran alegría. Y si estás suscrito, te lo notificarán.